Bueno, el capítulo 10 habla en general sobre la banca y la administración de cómo son las instituciones financieras. Inicia hablando de cómo es el giro principal de los bancos, en el cual éste administra sus activos y sus pasivos, que son los préstamos que recibe y que da de la mejor manera para poder generar utilidad y darle un giro al negocio, pero manteniendo una vigilancia de cierta manera en cuatro puntos principales. El primero es eh, cómo hacer que el banco tenga la liquidez suficiente para poder tener listo el dinero para las personas que depositan su plata ahí. También tienen eh, cómo, cómo adquirir activos o cómo prestar plata en el cual sean de bajo riesgo en caso de los préstamos, para evitar que no haya una tasa de incumplimiento alta. Otro eje importante para los bancos es adquirir estos fondos en bajos costos para poder generar un margen con el interés de los préstamos que ellos dan. Y finalmente es cómo es el capital que el banco debería tenerlo, el que debería tener el banco y cómo adquirirlo. De ahí podemos hablar de cómo es la administración de lo que mencionamos en la primera parte, o sea, el primer punto, que es cómo administrar la liquidez y las reservas, no, cómo, cómo administrar la liquidez del banco y qué rol tienen las reservas dentro de este. Y lo que pasa es que eh, se necesita que el banco tenga reservas en caso de que haya un flujo de salida importante de dinero, de depósitos. ¿Por qué? Porque al tener reservas, el banco evita pedir préstamos en momentos de urgencia, altas tasas de interés, tener que deshacerse de parte de su patrimonio o empezar a solicitar préstamos a instituciones como la Fed, que afectan al negocio. Eh, entonces, cuando un banco tiene reservas en exceso, esto les da una cobertura, podría ser contra estos momentos donde hay un flujo importante de salidas de depósitos. Eh, Eso sería en general. Y de ahí se habla de cómo es la administración de los activos dentro de los bancos, eh, o sea, cómo es el manejo de los préstamos. Entonces, el primer punto es encontrar personas que quieran recibir este dinero con buenas tasas de interés para el banco y, y que no sean impagos, que no estén sobreendeudados, entonces que puedan tener una buena tasa de cumplimiento. También se habla de que uno puede adquirir eh, adquirir estos préstamos en general con altos rendimientos y bajo riesgo, como mencioné previamente, para poder evitar los momentos de personas impagas o prestatarios de impagos que al final afectan al banco. También eh, es importante en esta parte de esto que los bancos logren diversificar. ¿Por qué? Porque si un banco se metiera solo a dar plata en un cierto negocio y en ese negocio hay crisis, lo que pasaría es que el banco se vería en una situación difícil, ya que todos los prestatarios de un sector no tendrían para poder pagar. Entonces, al diversificar los tipos de préstamos o de activos que el banco tiene, evitas esto, te estás asegurando de que no todos caigan en un impagos al mismo tiempo. Y igual tiene que haber un balance entre los préstamos que dan y las salidas de depósitos. ¿Por qué? Porque no puedes prestar toda la plata que tú tienes de la gente que te depositó la plata en los bancos, porque al momento que ellos quieren, tú no puedes decirles que no tienes porque están en préstamos. Entonces,
la administración de esta liquidez entre préstamos y depósitos de la gente tiene que mantenerse junto a las reservas eh, para evitar estos momentos en los cuales un banco no podría dar el dinero. De ahí, esa primera parte habla más o menos de cómo el banco administra cómo da sus préstamos y cómo genera sus activos, que es las cuentas por cobrar, por decir así. De ahí, los, los bancos también tienen que administrar los pasivos o eh, cómo ellos adquieren su dinero. Entonces, uno de estos son los depósitos y esto que hace estos depósitos permite al banco poder conseguir los activos para poder, eh, para poder tener el giro de negocio. Adicionalmente, eh, en los pasivos, el banco igual tiene que, como se mencionó igual al inicio, tiene que asegurarse de que las tasas que ellos ofrezcan a los pasivos tienen que ser menores a los activos porque esta tasa de interés es finalmente lo que ayuda a mantener el giro del negocio. De ahí también está el punto de administrar el capital del banco, en lo cual eh, los bancos tienen que tener un monto de capital definido para evitar las quiebras. eh, el capital le da un RAS seguro a los propietarios del banco, o sea, es básicamente la estructura del capital como se habla en contabilidad. Y como en el caso de Ecuador y en otros países, los bancos de aseguradoras, por ejemplo, necesitan un monto mínimo de capital para estar dentro del mercado. De ahí, este, estos, estas instituciones eh, tienen, pueden medirse en diferentes tasas. Una es de ROE, el rendimiento sobre activos, que es eh, la utilidad que genera el banco sobre los activos. En este caso sería la utilidad que el banco tiene sobre los préstamos que está otorgando para ver cómo es la operación del banco. El rendimiento sobre capital nos habla sobre cómo el banco está administrando su capital propio en vez, no hablando de la plata de los que otorga préstamos, sino cómo ellos son eficientes en infraestructura y también en cómo los propietarios invirtieron su capital. Y la relación que hablan de esto es el multiplicador de capital contable, en el cual los activos sobre el capital contable es la relación directa que tiene que haber entre estos dos. De ahí, en fin, de ahí se habla también de la administración de los riesgos en los créditos que los bancos otorgan y hay una disyuntiva aquí que los bancos deben ser eficientes con los préstamos que dan, pero también estos créditos son pocos los que son eficientes y los que son poco probables de que caigan en impagos. Para esta administración de los créditos y su riesgo, es que hay que es para poder tener una diferenciación y monitoreo, porque, eh, porque sin un monitoreo adecuado de las personas, de los potenciales candidatos crediticios, un banco no puede estar totalmente informado. ¿Qué pasaría? Que se otorgan créditos a personas que tal vez no son sustentas de crédito. Eh, También habla
también habla de cómo es, por ejemplo, el Equifax, que es un método de diferenciación para los créditos. Eh, Ahí es cuando una persona con mala calificación dentro de, por ejemplo, el sistema de Equifax, significa que tiene un alto riesgo de ser impago o de que tiene situación económica difícil, que para un banco no le conviene entregar plata a alguien que no puede devolver el, el- el dinero prestado y los intereses. En cambio, con una persona con buena calificación en estos sistemas, significa que va a ser un buen candidato a crédito, que a la final significa para el banco un retorno de la plata prestada y los intereses que ellos están pidiendo al generar esta operación. Más o menos como habla en el libro y cómo de lo que he aprendido se maneja estos sistemas, es ver los ingresos de la persona, cuánto tiene él ya ahorrado en sus cuentas, cómo se maneja con sus créditos, cómo está en pagos de estos créditos, eh, y cómo es la persona en su vida laboral, ¿no? Influye bastante que una persona recién empieza a trabajar a quien ya tiene bastantes años de experiencia o bastantes años trabajando, porque significa que tiene una estabilidad y que la persona tiene de dónde poder pagar su posible crédito. De ahí eh, también habla adicionalmente de que hay ciertos bancos que se especializan en ciertas áreas o industrias en las cuales al estar dentro de este mercado, por ejemplo, sería un ejemplo de las floricultoras, al estar dentro de este mercado, eh, un banco ya puede estar más familiarizado con los ciclos económicos o comerciales de la industria y pueden adaptarse a los a los momentos oportunos en los cuales los bancos tienen que los bancos tienen que establecer las fechas de pago de las deudas a los prestatarios, porque si no conoce, si un banco entra a una industria que no la conoce muy bien, puede tal vez establecer fechas que no resultan convenientes para las empresas, ya que están en época baja de ventas o están en momentos de altos costos, esperando a un posterior aumento en las ventas.